Ahora queremos presentar a la ingeniera Sheila Acosta. Ella es Coordinadora Nacional de Fiscalidad Internacional del Servicio de Rentas Internas, quien expondrá sobre la tributación de las transnacionales. Muy buenas tardes a todos los presentes. Me permito presentarme nuevamente. Mi nombre es Sheila Acosta. Soy funcionaria del Servicio de Rentas Internas y esta tarde me voy a permitir hacerles una corta exposición sobre un tema que se nos fue solicitado para la participación en este taller. El tema general es sobre el tratamiento tributario a las multinacionales. Realmente no se va a abarcar todo el tratamiento tributario, sino se van a ver los temas más relevantes que se ha detectado, se ha considerado transmitir en este momento. Cuando hablamos obviamente de las multinacionales, hablamos de las empresas que están a nivel mundial, o sea, nos movilizamos, estamos en un país, en varios países, hay un flujo internacional, tanto de capital, de mano de obra, de operaciones, de servicios. Entonces, estamos hablando de una economía globalizada. Bajo esta economía globalizada, obviamente los sistemas fiscales tienen que adecuarse hacia las actualidades o a la realidad a la que se está enfrentando en este mundo globalizado. Siendo así, el Servicio de Rentas Internas como Administración Tributaria del Ecuador no ha sido ajena a estos cambios mundiales y de esta manera igual ha previsto una serie de normativas que se puedan ajustar a lo que actualmente podría llamarse una tributación para las multinacionales. Vamos partiendo respecto a la tarifa de impuesto a la renta, en la cual sabemos que tenemos una tarifa aplicada, diferenciada. Tenemos la tarifa del 22% para aquellas sociedades que no tendrían, por decirlo así, accionistas, partícipes, socios, contribuyentes y demás en paraísos fiscales. Entonces tenemos una tarifa diferenciada entre lo que es el 22 y el 25% para aquellas sociedades en las cuales se tienen este tipo de accionistas. Siempre y cuando sea su capital accionario, la participación que se tenga sobre estas sea el 50% más del capital. Entonces, tenemos una tarifa diferenciada, lo cual se ve reflejado obviamente en las declaraciones de nuestros contribuyentes. En términos de deducibilidad de gastos, tenemos varios aspectos o varios temas relevantes. Entre los más relevantes, podemos hablar que hay un tema de financiamiento externo, en los cuales tenemos una regla clara, que esta es una regla antiabuso o para evitar la evasión, en lo cual se llama o se puede conocer, tal vez algunos ya han podido oír, sobre la capitalización delgada o subcapitalización. Entonces, lo que tenemos en la primera parte, ustedes van a poder ver que es nuestra norma interna respecto a la subcapitalización. Si para algunos no conocemos qué es una subcapitalización, es la inversión disfrazada de gasto. ¿Qué es lo que hacen las empresas multinacionales? Justamente, de alguna manera, para erosionar las bases imponibles de algunos países, en vez de mandar un capital de trabajo, lo que hacen es mandar esta inversión a manera de gasto. Por lo tanto, el país que recibe el crédito, lo manda como un crédito, recibe el crédito y empieza a pagar a través de gasto, un gasto que se vuelve deducible, que se va reduciendo de las bases imponibles, o sea, de mi estado de resultados lo va bajando y se vuelve una base imponible menor. Entonces, esto se llama subcapitalización. Es una inversión disfrazada de gasto. Al final de cuentas, nosotros tenemos reglas específicas, como podemos ver, los montos de créditos externos que vienen de partes relacionadas no pueden superar en sociedades no el 300% respecto al patrimonio, y en personas naturales no pueden ser mayor al 60% de su total de activos. Otras reglas que han sido muy fortalecidas han sido límites de deducibilidad. Entonces, las multinacionales, que son las que más operan en este mundo globalizado o transfronterizo, en las operaciones transfronterizas, van a tener un límite de deducibilidad de los gastos. Entonces, aquí que estamos hablando, que también es otra norma antiabuso, en la cual nosotros ponemos específicamente que los gastos indirectos que se reciban de sus partes relacionadas que están domiciliadas en el exterior tendrán un límite de deducibilidad del 5%. En el caso de las regalías,
servicios técnicos, administrativos y de consultoría. En cambio, vamos a tener otro límite adicional que es del 20% para aquellos gastos que vienen que son hechos con partes relacionadas. Estos límites que se han puesto han sido con el fin principalmente de evitar que a través de la creación de gastos ficticios se erosione la base imponible ecuatoriana, y por eso justamente han habido estos gastos que se han previsto dentro de nuestra normativa. Las multinacionales, como son las que justamente operan a nivel internacional y desarrollan estas operaciones transfronterizas, van a ser las que principalmente tengan que atender este tipo de normativas para que justamente tengan claro cómo van a tener que hacer sus declaraciones y el impuesto a la renta que tengan que declarar. Yéndonos un poco a un tema que es muy interesante, bueno, a mí es un tema que me gusta mucho, es el tema de pagos a no residentes. Muchas personas nos dirán, bueno, ¿qué es un no residente? Un no residente son los que no están aquí, los que no son residentes. Los residentes para efectos fiscales tenemos dos, las personas naturales y las sociedades. Dentro de nuestra normativa tenemos claramente normas que especifican qué es un residente para efectos fiscales, tanto en personas naturales como para las sociedades. En personas naturales, los que son residentes son aquellos que cumplen con condiciones, sea de permanencia, sea de sus centros de intereses económicos, sus activos, su mayor de activos, o centros de intereses vitales, es decir, su familia, pero son temas que se tienen que ir cumpliendo. En el cambio de sociedades, nos referimos a las que están legalmente constituidas bajo las leyes ecuatorianas. Entonces, todos estos son nuestros residentes. Los que no cumplan con esta normativa van a ser los no residentes. Y tenemos normas claras para justamente dar el tratamiento tributario a estas rentas que son de no residentes. En el momento que yo pago hacia otro país, a una sociedad que está ubicada en otro país o a una persona natural que está en otro país, va a ser un pago a un no residente. Y eso lo tenemos en nuestra normativa como pagos al exterior. Esto está en el artículo 13 y lo vamos a poder ver en el artículo 30. ¿Cuánto retengo? ¿Cuál es el tratamiento que yo le tengo que dar a estos pagos que yo hago? Bueno, en definitiva, tenemos que ver cuándo se retienen, otras condiciones de cuál es la tarifa que voy a aplicar, a quién estoy pagando, para poder saber qué tarifa voy a aplicar y otras consideraciones adicionales. ¿Quién debe de retener? Está especificado en el artículo 49 de la Ley de Régimen Tributario Interno y el artículo 50, donde se señala claramente quiénes son los que deben de hacer la respectiva retención. ¿Cuál es la tarifa de retención en la fuente del impuesto a la renta? Pues esto lo vamos a encontrar en el artículo 39 de la Ley de Régimen Tributario Interno, donde nos especifica claramente cuál va a ser la tarifa a la que va a estar sujeta este pago al exterior. Aquí estamos hablando de que vamos a tener que ver si es que no es atribuible una renta, atribuible a un establecimiento permanente, y si es que no hay un porcentaje específico en la norma de retención. Si no hay este porcentaje específico, vamos a irnos a aplicar las tarifas que se definen en el artículo 39, que va a ser para cuando no es un paraíso fiscal del 22% y cuando es un paraíso fiscal del 35%. Salvo exista una norma específica respecto a lo que se fija para paraísos fiscales. Como por ejemplo, podemos aquí ver, cuando yo tengo un paraíso fiscal, yo voy a retener en general el 35%, que es la tarifa máxima de personas naturales. Pero cuando tenemos reglas específicas, por ejemplo, en ganancias de capital, va a ser la retención del 22%, porque la norma sí lo dice, y en cuanto a dividendos, nos vamos a ir a las normas complementarias que están por debajo, que están especificadas en resoluciones, vamos a tener, puede ser incluso el 10 o el 13%. ¿Cuándo retengo si es un pago a un país con convenio para evitar la doble imposición? Bueno, desde junio del año anterior hubo una reforma al artículo 48 de la Ley de Régimen Tributario Interno, mediante el cual se especificó que el Servicio de Rentas Internas, mediante resolución, podría establecer los montos máximos para la aplicación automática de los beneficios de convenios para evitar la doble imposición. En base a esta norma se expidieron dos resoluciones, la 204 y la 388. La 204
establece los montos máximos para la aplicación automática de convenios y la 388 establece el procedimiento de devolución de esto. Entonces, ¿cuánto yo retengo cuando aplico un convenio? Tenemos que fijarnos en el monto. En la normativa, en la 204 se establece que el monto máximo para aplicar el convenio de manera automática es 20 fracciones básicas desgravadas, es decir, 223.000. Para este año es 225.300, me parece. Me perdonan si es que hay un error ahí. Entonces, si yo pago a alguien que es residente en otro país, voy a tener que retener si es que me supero de esa base, no considerando el convenio. ¿Por qué? Porque el convenio para evitar la doble imposición va a ser dado vía devolución, es decir, la administración tributaria va a ser la que revise, verifique las condicionantes y cumplen para poder ser aplicado el convenio. Entonces, en definitiva, si no supero el convenio, yo voy a verificar a quién estoy pagando, si es Chile, si es Paraguay, si es Uruguay, si es China, si es Japón. Entonces, algunos de estos países no van a tener un convenio para evitar la doble imposición. Y como vimos, en el artículo 39 me especifica cuál es la tarifa que yo debería estar sujeta. La mayoría de pagos al exterior, por no decirlos todos, están sujetos a la tarifa del 22%. Pero si hay un convenio y no supero las 20 fracciones básicas desgravadas de lo que pago, voy a tener que hacer la aplicación automática, para lo cual yo tengo que ir a ver y analizar el convenio para evitar la doble imposición. Dentro de la aplicación del convenio existen varias condicionantes, ver si cuento con un certificado de residencia fiscal a quien yo estoy pagando, para que ese es el principal requisito, el primer requisito que debo de tener para poder darle el beneficio del convenio, y de ahí ver qué artículo del convenio se va a aplicar para efectos de saber cuál es la tarifa que yo debo hacer. Cuando hablamos de la decisión 578 que es el régimen para evitar la doble imposición entre los países miembros de la CAN, esta decisión es diferente a la mayoría de convenios que se tienen con los otros países. Esto solo aplica para los países miembros de la CAN y tiene un principio de bajo la fuente. En este sentido, se reparten las potestades tributarias considerando dónde se realiza la actividad o dónde se está dando el beneficio de la actividad empresarial, y por lo tanto ese país se va a llevar la potestad tributaria. En la mayoría de casos, en aplicación de la decisión 578, por los pagos que se hagan al exterior no va a ser posible solicitar la devolución, porque el Estado ecuatoriano generalmente va a tener derecho a imponer sobre esa renta. Entonces, sobre este tipo de pagos posiblemente no va a haber una devolución. ¿Alguna pregunta? Aunque la mayoría están durmiendo. Me imagino que los dormidos no me van a hacer preguntas, pero si tienen alguna duda hasta aquí, con mucho gusto pueden levantar la mano, me pueden interrumpir en cualquier momento y podemos hacerlo un poco más dinámico a esta tarde. Tenemos beneficios tributarios que nosotros hemos implementado en la norma. Un beneficio, tenemos varios beneficios dentro de la norma, dentro de la ley y el reglamento. Aunque puedan discrepar a algunos entendidos del tema respecto a los convenios para evitar la doble imposición, es un incentivo tributario, porque al final de cuentas estamos cediendo potestad tributaria hacia otros países. Entonces, es un incentivo tributario. Y tenemos el incentivo que también está recogido respecto a las medidas unilaterales que como Ecuador hemos definido para evitar la doble imposición, donde vemos que las rentas que vienen de otro país y ya han sido sujetas a imposición, esas rentas para nosotros van a ser consideradas exentas. Entonces, eso es realmente un incentivo muy fuerte. Dentro de este ámbito de las en las que se manejarían las multinacionales, porque aquí estamos hablando solo en general de las operaciones transfronterizas, o sea, no estamos hablando de lo que tendrían que cumplir también aquí dentro del país, que también es bastante y es algunas obligaciones y normas que tienen que tenerlas presentes.
dentro de lo que es en el ámbito internacional, en la fiscalidad internacional, se tiene que ver que en estas operaciones se tiene que contar con los respectivos respaldos, la documentación soporte para que el gasto sea deducible, para que se pueda tener un registro adecuado de las operaciones. Entonces, tenemos implementado los comprobantes de venta y retención, como es el llenado correspondiente. Adicionalmente, el certificado de auditores independientes, que en el caso de aplicación de convenios para evitar la doble imposición no es necesario. Esto es una consulta que generalmente nos hacen, pero la norma fue reformada a la par de lo que salió la norma de beneficios automáticos de convenios, y el tema de, obviamente, informar el tema de las retenciones. Ahora, esto no es un impuesto, lo que voy a hablar a continuación, y es un resumen muy explícito respecto a lo que las multinacionales están sujetas, que es el régimen de precio de transferencia. Probablemente algunos ya han escuchado. Para quienes no han escuchado, el régimen de precio de transferencia se basa en el precio de transferencia. ¿Y qué es el precio de transferencia? Es lo que yo pago hacia una parte relacionada. Si no hay parte relacionada, no hay precio de transferencia. ¿Cuál es el problema en el precio de transferencia? Es el abuso que se da al precio de transferencia. Cuando yo empiezo a vender a mi relacionada por un precio menor a lo que yo vendería a un independiente, existe el abuso de mi precio de transferencia, y lo que yo estoy buscando es subvalorar mis ingresos para poder declarar menos ingresos. Entonces, esto es un abuso de los precios de transferencia. O también cuando yo tengo una parte relacionada a quien yo le compro mi materia prima o a quien le compro el producto que yo distribuyo, pero este producto me viene a un precio el doble de lo que yo le pagaría a un independiente. Entonces, esto es un abuso de los precios de transferencia. Entonces, precios de transferencia son todas las transacciones financieras o comerciales que se pactan entre relacionadas. El régimen conlleva a que las empresas o quienes hagan operaciones entre partes relacionadas tengan que cumplir el principio de plena competencia en el desarrollo de estas operaciones. Entonces, el principio de plena competencia es que lo que yo le vendo a un independiente, que las condiciones que se dan en operaciones entre partes relacionadas no tienen que ser diferentes a las que yo diera a un independiente, y que de haber diferencias en las condiciones que yo he pactado con mis partes relacionadas, si hubo una afectación al impuesto, este será sometido a imposición. Entonces, esto es mi régimen de precios de transferencia, para lo cual el Servicio de Rentas Internas ha tomado, como la mayoría de países no ajenos a la globalización y a la afluencia de organismos que se preparan y son especializados en la emisión de documentos, tenemos como referencia técnica las directrices en materia de precios de transferencia a empresas multinacionales de administraciones tributarias, desarrollado por la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico, OCDE. Entonces, esto está dentro de nuestra normativa incluso, y actualmente dentro del régimen de precio de transferencia, aunque esto viene desde la reforma de hace muchos años atrás, desde el 2008, tenemos, 2008, ¿verdad? Sí. Desde el 2008 tenemos la posibilidad como administración tributaria firmar lo que son consultas de valoración previa. En un término internacional y mucho más social, se lo conoce como APAS. Estas consultas de valoración previa me permiten a mí sentarme con los contribuyentes y definir la metodología de precios de transferencia que ellos van a utilizar a efectos de establecer las condiciones, o sea, toda la metodología. Y esta metodología va a ser como un poco santificada entre el Servicio de Rentas Internas y el contribuyente, y va a ser aplicable para ciertos años. Entonces, es como que el SRI le da seguridad al contribuyente de decirle, bueno, como ya está revisado, estamos definiendo que es esta metodología, esta va a ser la metodología que tú apliques, no te voy a revisar, no te voy a auditar, pero tú tienes que cumplir con esto, de esta metodología que estamos llegándonos a un acuerdo. Como mencioné, era una presentación muy breve. A los que estuvieron despiertos, gracias, pero con mucho gusto estoy dispuesta a recibir alguna consulta que puedan tener, no solo de este ámbito, sino de cualquier otro tema tributario que, si está en disposición poderles absolver, con mucho gusto lo haríamos. Sin igual podemos apuntar cualquier duda que se pueda tener,
y se las pueda llegar a hacer conocer. Si quisiera mencionar, a ver si usted nos puede explicar con un ejemplo práctico, cómo funciona esto de las, dentro de lo que es la tributación de una empresa ecuatoriana que tiene una subsidiaria, por ejemplo, en Colombia o en Perú. Usted mencionó que bajo la decisión 578, pero en la práctica, ¿cómo funciona? Con un ejemplo que nos gustaría que nos detalle más o menos para poder entender mejor. La aplicación de la decisión 578. O como la tributación. Si tiene empleados, obviamente, si está en Colombia, pues van a ser la mayor parte de empleados pues, de esa subsidiaria, empleados colombianos. Y los ingresos, ¿dónde tributa? ¿Cómo tributa? ¿Una parte en Colombia o tributa aquí en Ecuador? Es lo que me gustaría ver si me puede detallar un poco más. Bueno, no puse casos de ejemplo aquí, me pidieron que sea una presentación muy breve, pero voy a tratar de hacerlo. Tal vez si hubiera disponido de un pizarrón hubiera sido más fácil, pero voy a tratar de graficarlo. Yo soy ecuatoriano, soy una sociedad ecuatoriana, tengo mi residencia fiscal aquí, estoy legalmente constituida aquí. Si voy a tener operaciones con Colombia, lo primero es que yo tengo que ver si es que la empresa colombiana tiene la misma condición. Dentro de las disposiciones dadas de la decisión 578 se indica de que quienes se pueden beneficiar de la decisión tienen que estar domiciliados en uno de los países miembros. Se entiende, y en la misma decisión se indica de que se entiende por domiciliación a los constituidos. Entonces, quien se puede acoger a la decisión 578 son aquellos que están constituidos en uno de los países miembros. Entonces, esta es la primera consideración. Yo tengo que ver si es que efectivamente quien me dice que yo le voy a pagar está constituido. Porque si no, no se puede beneficiar de la decisión. Eso partiendo. De ahí, yo voy a pagarle por un servicio técnico. Voy a hacer un ejemplo muy sencillo. Le voy a pagar por un servicio técnico. Entonces, en la decisión no hay, yo voy a pagarle, vamos a suponer que ambos somos domiciliados o constituidos en un país miembro, Ecuador, Colombia, y le voy a pagar yo a Colombia por un servicio técnico que me dio. El servicio técnico vinieron a darme aquí, me dieron y se fueron. En el servicio técnico, nosotros dentro de la decisión hay un artículo específico que se dice el artículo 14, que es servicios técnicos, servicios profesionales, y es en general todos los servicios. Y ahí dice que los servicios se consideran dados o tributados en el país miembro donde se dé el beneficio de esta actividad. Salvo prueba en contrario, se entenderá que el beneficio será dado en el país miembro donde se imputa y registra el gasto. Entonces, este artículo ya nos dice quién se lleva la potestad tributaria. En el artículo 3 de la decisión 578 se indica que el país, el criterio que rige la decisión es el criterio de la fuente. Por lo tanto, uno de los dos países se va a llevar en la imposición. El país que sea considerado donde se produce el beneficio será el que se lleve la imposición y el otro país miembro lo va a tomar como un ingreso exento. O lo va a considerar exento. No un ingreso, perdón. Lo va a considerar exento. Entonces, por lo tanto, en el momento en que yo voy y veo particularmente el artículo que le aplica a la renta, digo el artículo 14, el Ecuador imputa y registra el gasto, entonces el Ecuador se lleva la potestad tributaria. Entonces, al momento de pagar, el Ecuador va a tener derecho a imponer, porque yo soy el estado de la fuente. Entonces, yo tengo el derecho a imponer, le voy a retener el 22% en el momento del pago y Colombia tiene que considerar ese ingreso como exento. Esa es la aplicación más simple de lo que se da en la decisión 578.
Muchas gracias.